Las profecías y los cuentos que auguraban un futuro mejor estaban presentes en la literatura morisca. Las creencias mágicas no islámicas se mezclaban con los recuerdos de su religión. Esto provocaba grandes y terribles confusiones. Las acusaciones de brujería, especialmente hacia las mujeres moriscas, eran constantes y generaban un gran temor entre el resto de la población. Algunas canciones de cuna de la época así lo muestran, con letras que han llegado hasta la actualidad. Que no venga la mora de dientes verdes, que no venga la mora, ni te despierte. Los moriscos también eran acusados de sucios, pero no según la idea actual de higiene. Se les acusaba de sucios de corazón por malvados, o de sucios de origen por racismo. Lo cierto es que se lavaban mucho más que los conquistadores cristianos. Incluso una de las primeras medidas de las autoridades fue cerrar los baños moriscos, unos lugares misteriosos y propios de conspiradores. Por mucho que se laven, seguirán estando sucios, exclamaba el religioso Jerónimo Aznar Cardona. Se les conoce como los libros plúmbeos. Aparecieron enterrados en el Sacromonte granadino. Eran falsificaciones, concretamente unas excelentes y detalladas falsificaciones elaboradas con un sumo cuidado y una gran destreza. Sus autores eran intelectuales moriscos. Mezclaban la religión árabe y la cristiana. Pretendían modificar la historia. Su objetivo era claro: facilitar la comprensión de las tradiciones moriscas por parte de las autoridades cristianas. Los libros plúmbeos son una falsificación que hicieron los moriscos entre los años 1595 y 1599, que consistió en una especie de intento de evangelio nuevo, revelado, donde a las verdades cristianas de siempre se añadían una serie de principios de la religión musulmana, con objeto de crear una especie de sincretismo de religiones que justificara la presencia de los moriscos y de alguna forma evitara su posible expulsión, que en ese momento se estaba preparando. Los autores de los libros plúmbeos no consiguieron su objetivo. Sin embargo, los libros plúmbeos son un claro ejemplo de la capacidad y habilidad de la comunidad morisca. El legado cultural de los moriscos fue amplio y variado. Su impronta está presente en ámbitos tan variados como la medicina, la arquitectura o la literatura. Junto a una medicina oculta, se siguió practicando una medicina popular basada en hierbas y compuestos. En muchos casos, esta sabiduría pasó de generación a generación, de madres a hijas. Las mujeres eran, pues, quienes la practicaron. Y este privilegio les valió un duro castigo. Muchas fueron acusadas de brujería. Las formas mudéjares continuaron presentes en la arquitectura morisca. Castillos, palacios e iglesias de todo el territorio de Aragón, Valencia, el Reino de Murcia y Granada fueron edificadas por mano de obra morisca. Sus trabajos están realizados básicamente con ladrillo, adobe, artesonados de madera y decoraciones de yeso. Y fueron también estos materiales los que predominaron en la edificación de sus casas encaladas y dotadas de pocas ventanas. La típica casa morisca era una vivienda de extrema sencillez. La habitación principal era la cocina, donde incluso se llegaba a dormir. Este estilo de edificaciones, tanto en su concepción como en su apariencia, se puede todavía percibir en muchos pueblos de España. La impronta del estilo morisco sigue latente en sus barrios, en sus calles y en sus viviendas. Las escuelas y las madrazas desaparecieron junto con las élites intelectuales que habían emigrado. Los baños, auténticos símbolos identitarios de la comunidad morisca, se cerraron o abandonaron. Las bibliotecas habían sido destruidas durante la conquista y los libros quemados. El uso del árabe estaba prohibido.
Sin embargo, los moriscos fueron capaces de desarrollar una literatura en clave llamada literatura aljamiada. Conservaba los caracteres árabes, pero las palabras y sus significados eran castellanos. Era, por tanto, un texto en romance escrito en caracteres árabes. Eran textos religiosos, literarios, poéticos, médicos o de memorias biográficas. La literatura aljamiada es la literatura que crean los moriscos esencialmente de Aragón a partir del siglo XV y la están utilizando durante el XV y el XVI, y tiene como característica fundamental el hecho de que está escrita en castellano pero con caracteres árabes. En esta literatura los moriscos lo que hacen es recoger toda su herencia cultural y religiosa esencialmente, traduciendo diversas obras de literatura musulmana, desde el Corán, pasando por los hadices y diversos breviarios y devocionarios. En este sentido es bastante original el esfuerzo que hacen de traducción y de adaptación a las realidades, digamos, españolas. Fue una fuente del legado morisco que todavía hoy está siendo desvelado. Fue una literatura de resistencia que utilizó los signos árabes como signo de identidad. Fue el último intento, repleto de belleza, de una élite cultural en su lucha por sobrevivir. Esta lengua castellana, escrita con caracteres árabes, que utilizaron los últimos musulmanes de España para producir en la clandestinidad textos litúrgicos, textos religiosos, textos didácticos, tendentes a reforzar la fe musulmana y la cohesión comunitaria por entre los miembros de la aljama. La aljamía, por consiguiente, es este español arabizado, este español semitizado, cuyo fundador fue Isa ibn Jebr, en español Isa de Jebir. En muchos casos, la literatura religiosa derivó en profecías y supersticiones. La del encubierto, el Mahdi o el caballero del caballo blanco era una de las más conocidas. Un personaje ficticio que debía conducir a los moriscos a un futuro mejor, al esplendor del pasado. Y una noche de cuarto creciente, el rayo de la luna dará en la cueva de la montaña y su rayo claro color de leche se transformará en un caballo blanco al que se subirá un guerrero llamado Al-Fatimí, con una gran túnica de color esmeralda, por la que se le llamará el Caballero Verde. Y este Caballero Verde, con su caballo Alboraique, dirigirá la batalla, acabando con todos los enemigos y restaurando el culto de Alá. Pero, ¿por qué fueron expulsados los moriscos? ¿Qué hubiera sucedido si la expulsión no se hubiera producido? ¿Se podía haber evitado? Resulta muy complicado, casi imposible, señalar una única causa para explicar la expulsión de los moriscos. Solo la justificación oficial de las autoridades cristianas, esgrimida por una escuela de historiadores hasta la actualidad, podría servir. La imposibilidad de asimilar a la comunidad morisca. Sin embargo, desde el comienzo de la conquista, muchos musulmanes se convirtieron al cristianismo. A partir de la Reconquista sabemos que de alguna manera la conversión era un poco, entre comillas, forzada o te iba. Y entonces, claro, la mayoría pues optó, esta era su tierra, esta era su familia, esta era su vida, optó por quedarse. Y lógicamente pues se convirtieron. En los primeros tiempos, pues seguramente la conversión era más bien de palabra que en realidad. Era un poco aparentar, pero poco a poco fueron convirtiéndose en auténticos cristianos. Pero esta conversión fue tan solo un bálsamo efímero. El cambio de fe de estos nuevos cristianos no fue suficiente. En 1609, el rey Felipe III ordenó la expulsión de los y detalladas falsificaciones elaboradas con un sumo cuidado y una gran destreza.
Sus autores eran intelectuales moriscos. Mezclaban la religión árabe y la cristiana. Pretendían modificar la historia. Su objetivo era claro: facilitar la comprensión de las tradiciones moriscas por parte de las autoridades cristianas. Los libros plumbeos son una falsificación que hicieron los moriscos entre los años 1595 y 1599, que consistió en una especie de intento de evangelio nuevo, revelado, donde a las verdades cristianas de siempre se añadían una serie de principios de la religión musulmana con objeto de crear una especie de sincretismo de religiones que justificara la presencia de los moriscos y de alguna forma evitara su posible expulsión que en ese momento se estaba preparando. Los autores de los libros plumbeos no consiguieron su objetivo. Sin embargo, los libros plumbeos son un claro ejemplo de la capacidad y habilidad de la comunidad morisca. El legado cultural de los moriscos fue amplio y variado. Su impronta está presente en ámbitos tan variados como la medicina, la arquitectura o la literatura. Junto a una medicina oculta, se siguió practicando una medicina popular basada en hierbas y compuestos. En muchos casos, esta sabiduría pasó de generación a generación, de madres a hijas. Las mujeres eran, pues, quienes la practicaron. Y este privilegio les valió un duro castigo. Muchas fueron acusadas de brujería. La cohesión comunitaria por entre los miembros de la aljama. La aljamía, por consiguiente, es este español arabizado, este español semitizado, cuyo fundador fue Isa ibn Jebr, en español Isa de Jebir. En muchos casos, la literatura religiosa derivó en profecías y supersticiones. La del encubierto, el Mahdi o el caballero del caballo blanco era una de las más conocidas. Un personaje ficticio que debía conducir a los moriscos a un futuro mejor, al esplendor del pasado. Y una noche de cuarto creciente, el rayo de la luna dará en la cueva de la montaña, y su rayo claro color de leche se transformará en un caballo blanco al que se subirá un guerrero llamado Al-Fatimí, con una gran túnica de color esmeralda, por la que se le llamará el Caballero Verde, y este Caballero Verde, con su caballo Alboraique, dirigirá la batalla, acabando con todos los enemigos y restaurando el culto de Alá. Pero, ¿por qué fueron expulsados los moriscos? ¿Qué hubiera sucedido si la expulsión no se hubiera producido? ¿Se podía haber evitado? Resulta muy complicado, casi imposible, señalar una única causa para explicar la expulsión de los moriscos. Solo la justificación oficial de las autoridades cristianas, esgrimida por una escuela de historiadores hasta la actualidad, podría servir. Las profecías y los cuentos que auguraban un futuro mejor estaban presentes en la literatura morisca. Las creencias mágicas no islámicas se mezclaban con los recuerdos de su religión. Esto provocaba grandes y terribles confusiones. Las acusaciones de brujería, especialmente hacia las mujeres moriscas, eran constantes y generaban un gran temor entre el resto de la población. Algunas canciones de cuna de la época así lo muestran, con letras que han llegado hasta la actualidad. Que no venga la mora de dientes verdes, que no venga la mora, ni te despierte. Los moriscos también eran acusados de sucios, pero no según la idea actual de higiene. Se les acusaba de sucios de corazón por malvados, o de sucios de origen por racismo. Lo cierto es que se lavaban mucho más que los conquistadores cristianos. Incluso una de las primeras medidas de las autoridades fue cerrar los baños moriscos, unos lugares misteriosos y propios de conspiradores. Por mucho que se laven, seguirán estando sucios, exclamaba el religioso Jerónimo Aznar Cardona.
Se les conoce como los libros plúmbeos. Aparecieron enterrados en el Sacromonte granadino. Eran falsificaciones, concretamente unas excelentes escrito en caracteres árabes. Eran textos religiosos, literarios, poéticos, médicos o de memorias biográficas. La literatura aljamiada es la literatura que crean los moriscos esencialmente de Aragón a partir del siglo XV y la están utilizando durante el XV y el XVI, y tiene como característica fundamental el hecho de que está escrita en castellano pero con caracteres árabes. En esta literatura los moriscos lo que hacen es recoger toda su herencia cultural y religiosa esencialmente, traduciendo diversas obras de literatura musulmana, desde el Corán, pasando por los hadices y diversos breviarios y devocionarios. En este sentido, es bastante original el esfuerzo que hacen de traducción y de adaptación a las realidades, digamos, españolas. Fue una fuente del legado morisco que todavía hoy está siendo desvelado. Fue una literatura de resistencia que utilizó los signos árabes como signo de identidad. Fue el último intento, repleto de belleza, de una élite cultural en su lucha por sobrevivir. Esta lengua castellana, escrita con caracteres árabes, que utilizaron los últimos musulmanes de España para producir en la clandestinidad textos litúrgicos, textos religiosos, textos didácticos, tendentes a reforzar la fe musulmana y Las formas mudéjares continuaron presentes en la arquitectura morisca. Castillos, palacios e iglesias de todo el territorio de Aragón, Valencia, el Reino de Murcia y Granada fueron edificadas por mano de obra morisca. Sus trabajos están realizados básicamente con ladrillo, adobe, artesonados de madera y decoraciones de yeso. Y fueron también estos materiales los que predominaron en la edificación de sus casas encaladas y dotadas de pocas ventanas. La típica casa morisca era una vivienda de extrema sencillez. La habitación principal era la cocina, donde incluso se llegaba a dormir. Este estilo de edificaciones, tanto en su concepción como en su apariencia, se puede todavía percibir en muchos pueblos de España. La impronta del estilo morisco sigue latente en sus barrios, en sus calles y en sus viviendas. Las escuelas y las madrazas desaparecieron junto con las élites intelectuales que habían emigrado. Los baños, auténticos símbolos identitarios de la comunidad morisca, se cerraron o abandonaron. Las bibliotecas habían sido destruidas durante la conquista y los libros quemados. El uso del árabe estaba prohibido. Sin embargo, los moriscos fueron capaces de desarrollar una literatura en clave llamada literatura aljamiada. Conservaba los caracteres árabes, pero las palabras y sus significados eran castellanos. Era, por tanto, un texto en romance